Ok, para este proyecto, que son unas tablas para chop, lo que tenemos que hacer es primero sacar una pieza de 42 centímetros de largo. O sea, esto tiene 42 centímetros. Después vamos a marcar una línea a 2 centímetros. Después otra línea a 3,5. Después nos vamos centímetro y medio, 3,5, centímetro y medio, 3,5, centímetro y medio, 3 centímetros y medio, centímetro y medio, 3,5, centímetro y medio, 3,5, 2 centímetros y 10 centímetros. ¿Eso por qué así? Porque eso va a ser el hueco, 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 hueco para lo que son tablas para shop. Y este es el mango. El mango le hacemos un pequeño cortecito 45 para acá, lo sacamos con caladora y después redondeamos todo. Entonces esto es para aportar 6 tragos o 6 chops. Y en la parte de abajo vamos a colocar esta pieza que viene acá en los 2 centímetros que dijimos y la otra va a ir más atrás en los 2 centímetros que dijimos, porque eso se coloca de esta manera. Estas son las patas, son tablitas para shot, que la copita queda aérea. Entonces son para 6 tragos, mide 42 de largo y tenemos que sacar estos cabitos de 2 centímetros del mismo grueso de la tabla. Esta tabla tiene aquí 6 centímetros, pero la pueden hacer un poquito más ancha, más delgado también, pero no lo recomiendo, más ancho tal vez. Y aquí son huequitos de 3 centímetros y medio. Para que no se les complique el hueco, perforar, por lo menos la primera tabla, la que va a ser de muestra, la que vamos a trabajar, es agarran una tabla y hacen esto. Ve que comencé aquí mal y aquí ya terminé bien. Entonces, primero hacen el hueco o la plantilla. Porque por acá vamos a pasar la broca de 3,5, la Frostner, que nos va a hacer los huequitos acá. Si yo comienzo a taladrar aquí, tengo que hacer con un taladro de banco para que me quede bien y a pulso no queda tan bien. Entonces lo que yo hago es que coloco esto de esta manera, lo centro y hago el primer hueco, lo prenso con sargentos y ahí me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primer hueco. Poner una tabla de sacrificio abajo porque eso muchas veces pasa de lado a lado. Y unos argentillos nada más. Entonces vamos a prensar. Ok, me fijo que esté centrado. Vamos a ver según esta lógica. Sí, ahí quedó bien. Ok, lo prensamos todo. Y ahora sí hacemos la perforación. Vamos a ver. Sí, ya más bien me pasé. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Para que nos quede bonito. Ves que el hueco quedó bastante bonito. Si yo lo hago pulso va a quedar feo. Entonces repito este paso en todas y una vez que ya tenga esta lista, ya esa la agarro como plantilla, pongo la otra y hago los mismos huecos, mismos cortes, todo igual sobre la otra. Entonces, pues con esta sacamos la plantilla. Voy a terminar de hacer las perforaciones y ya seguimos con otra parte para que vean. Ok, ahora ya está hecho, digamos, los 6, como de ahí, para que queden más o menos bonitos. Por atrás queda más o menos, pero esa es la parte de atrás, esa va a ser la parte del frente. Entonces ya quedan todos parejos. ¿Qué hacemos? Colocamos una con la otra. No importa el orden, si para aquí o para allá o por cualquier cara donde ustedes quieran colocarlo. Y esto lo que hacemos es que lo colocamos igual en una tabla de sacrificio y lo prensamos. Que nos quede bien prensadito. Bueno, creo que me sirve más prensarlo del otro lado. Así estorba menos. Aquí. Que no me estorbe porque ocupo perforar.
Ahora prensamos el otro lado. El otro lado sí lo puedo prensar de esta manera. Y creo que para que no me quede incómodo, voy a poner aquí. Aquí no me quede incómodo. Entonces ahora lo que hice fue simplemente que lo puse ahí, una prensa banco que tengo, y simplemente está sujeto acá, para que no se mueva. Entonces perforamos, agarramos las otras y perforamos y las hacemos en serie. Como les digo, siempre hagan bastante. Yo ahorita voy a sacar 4, que es un pedido que tengo, pero corté madera para hacer 8. Después hago más. Entonces, de hecho, déjame la plantilla de la voz de estas que corté para sacar más. Voy a dejarme una plantilla hecha. Después, así ya tengo esa plantilla lista para estar sacando. Entonces, uno como carpintero, si saca plantillas es más fácil. Se va sacando plantillas y las va guardando. En algún momento las usa. Las plantillas nunca están de más. Entonces, ¿cómo venimos? Vamos perforando uno por uno. Igual, si no llega hasta el puro fondo, no importa. Después, cuando la quitemos, ya lo terminamos de sacar. Es más suave, más fácil. Entonces, vamos uno por uno. Okay. Entonces, esta es la que ya está hecha. Como ven, ves, aquí hay unos que no llegué al fondo, pero si simplemente lo coloco acá y lo termino de sacar. Como esta, un poquito. Ya lo saqué. Este otro. Y listo. Ah, mira, me faltó el primero. Okay. Entonces, ese proceso lo hacemos para la cantidad de tablas que vamos a sacar. Y lo llevamos ahí una por una. Entonces, como les digo, voy a sacar varias. Y ahorita ya les muestro cómo sacamos nuestra parte con la caladora y los detalles que vamos a hacer. Que ahora con caladora cortamos acá y acá. Entonces lo sacamos con caladora. También se puede sacar con otras formas, pero allí yo con caladora me resulta más fácil. Entonces simplemente sacamos ese manguillo y sacamos la figura y listo. Chispa del oficio, no quedó bien socado. Vamos a socarlo bien. Listo, que no se mueva.
Este es el mango. Así de fácil. Entonces eso lo hacemos en todas las piezas. Y después aplicamos redondo. Siguiente paso, aplicar redondo. Yo lo pongo acá porque acá lo puedo prensar, no se daña. Y me queda mejor, pero también hay una mesita. Vamos que ahorita me da pereza sacar la mesa, listar la mesa y configurarla y todo para hacer eso. Entonces vamos a aplicar redondo en todos los bordes, por la cara de arriba y por la cara de abajo. Si ustedes quieren solo por la de arriba, pero vamos a aplicarlo por la cara de abajo y que el redondo sea eh, el mínimo posible. O sea, que sea poquito. Ok, aquí no aplique redondo porque acá voy a pegar esta pisita. Más creo que no tuve que haber aplicado redondo, aquí tampoco, pero en el calamino soluciona. O sea, hasta que no haya que redondo. Y aquí tampoco. Entonces, omitan esa parte redondo y apliquen el redondo lo demás. O hagan nada más redondo aquí, aquí, aquí y encima. La parte de abajo todavía no lo hagan, para que no les pase lo que me pasó a mí. Entonces voy a terminar de hacer redondos, pego esas piezas y después aplicamos redondo en esas piezas y ya quedamos casi que listos. Voy a terminar. Ok, entonces de aquí ya está. Redondo en todos lados, ya sea la maniguilla, esta es la parte del frente. ¿Y esto cómo va? Bueno, aquí tengo una copilla de muestra. Entonces simplemente los copian así. Ya con eso está aquí en la mesa, en la tabla, usted lo va poniendo las copillas y ya aquí lo agarra, lo levanta y se lo trae. Así de fácil. Las paticas son para eso, cuando él cae, las copas ya quedan liberadas. Cuando levanta, las agarra, cae, quedan liberadas. Así de fácil es. Entonces lo que hay que hacer ahora es aplicar el tinte. Como siempre les digo, son productos de buena calidad. Este es fungicida, termicida, insecticida. Es un tinte que protege y va a dar el color. Entonces lo aplicamos uniformemente y lo dejamos que seque. Lijamos y después aplicamos el transparente. Entonces, este tinte, ¿cómo lo aplicamos el tinte? Pues con mecha, lo más fácil del mundo. Simplemente ahí vamos aplicando. Es fácil, rápido, sencillo. Entonces aplicamos con mecha. Lo que yo le digo es que primero entinten es los huequillos estos, que son más difíciles de entintar. Entonces primero los huequillos. Okay.
Entonces ya que están los huequillos entintados, empezamos a entintar el resto entonces. Esto es para darle una nota rústica. Ya si queremos hacer otro tipo de acabado, lo que podemos hacer es alisar pistola, compresor y pues pintamos con pistola y compresor, pero no sé, creo que más duro alistando esas máquinas que lo que voy a sacar de beneficio. Entonces mejor me lo llevo así. Es fácil, es rápido, igual queda bonito. Y como esto es base agua, entonces esto es facilísimo limpiar. Ya lo que te queda en las manos, rapiditico se quita. Okay. Entonces ya como lo intentamos todo, lo que hacemos es que lo vamos repasando, que sea más o menos parejo, bonito. Revisar algunas partes que quedan disparejas. Y listo. Lo ponemos a secar, esperamos 15 minutos, lijamos, aplicamos el transparente para proteger de último, una última capa. O dos capas de este o una de esta y una transparente. Entonces como ven, fácil, bonito. Y eso es todo. Lo que le faltaría nada más, como le digo, es una capa transparente para proteger, pero ya no ocupa hacerle nada más. Entonces ya aquí están las tablitas para 6 shots. Rápido, fácil para hacer. ¿Cuántos los pueden vender? $10. $12. Una cosa así. Entre 10 y $12 aproximadamente. Yo cobraría 12. 2 por cada hueco. $2, $4, 6, 8, 10, 12. Si es de 4, $8. Si es de 5, $10. Entonces cobraría así. $2 por cada hueco. Bueno, y eso es lo que pueden hacer para apoyar a este canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.